Buenas tardes a todos. Yo le pedía, siempre destaco porque por ahí a veces dicen mi formación académica, pero siempre destaco que yo sigo siendo desde hace mucha cantidad de años, de mi primer profesión que es la educación física, 2 veces por semana soy un profe de educación física en el patio de una escuela en un pueblo. El resto de los días soy médico y hago otras cosas, pero esas 2 cosas son las que me enriquecen y me llenan el alma. Bueno, este micrófono ya me lo han escupido 4 antes que yo, pero todavía falta uno, o sea que hay uno que va a agarrar el micrófono escupido por 5. Cuando hace muchos años, hace más de 30 años, yo practicaba atletismo, llegué a ser un elite nacional, porque el concepto de elite para mí son los que llegan a un juego olímpico o al menos disputan esas medallas a nivel mundial, pero llegué a estar en el atletismo 40 en el ranking mundial. ¿Cuánto tiempo? 5 días. Después creo que pasé al puesto 300 elevado a la 7 más o menos, pero por lo menos 5 días estuve ahí. Tuve 2 profesores, 2 entrenadores muy buenos que me llevaron a tener un buen nivel, pero para yo poder llegar a esos entrenadores con buen nivel, primero tuve muy buenos profes de educación física primaria y algunos buenos profes de educación física secundaria. ¿Por qué marco esto? Nosotros hablábamos con los otros profes y es que detrás de un deportista de élite hay un entrenador que sale en las fotos, que se lleva los laureles, pero en realidad ese es el que está en la punta de la pirámide, pero en la base de la pirámide estamos todos los que con lluvia, con frío, con viento estamos en el patio de la escuela dando las clases, ¿no es cierto? Y bueno, se olvidan de nosotros. Pero hablábamos con Adrián ayer de que nosotros tenemos que aprender a asumir nuestro rol dentro de la formación de un deportista. Y a lo mejor lo pedagógico y la escuela es lo nuestro, pero en esa escuela puede ser que nosotros formemos hombres para el futuro o puede ser que salga un deportista olímpico. Pero esa base de la pirámide, tenemos que entender que nosotros estamos en esa base de la pirámide, que nosotros cumplimos un rol, que no somos unos desconocidos y que cumplimos el rol principal para formar esos deportistas. Lo que yo planteo es analizar el paradigma actual de la construcción de un deportista de élite. De a poquito vamos a ir viendo por qué y hay alguna serie de datos que les voy a dar bastante interesantes. Y lo voy a enfocar en principio en la importancia de la programación a largo plazo en función del desarrollo de la fase sensible. Es algo que en educación física hemos escuchado muchísimo, que nace en 1987, la hipótesis de fases sensibles y que está bastante incorporada, aunque un poquito discutida, ya lo vamos a ver. Los contenidos por los que vamos a pasar son las etapas del desarrollo deportivo, el crecimiento, maduración y desarrollo para comprender esos conceptos que son necesarios, errores frecuentes en el desarrollo de ese deportista, las fases sensibles en un modelo de planificación a largo plazo, y ese modelo de planificación a largo plazo nace en la escuela primaria, un modelo real en función de mi experiencia, que he tenido la suerte, tengo la gran suerte de seguir dando clases en una escuela y he tenido la suerte y la fortuna de poder dedicarme al alto rendimiento y tener deportistas de alto rendimiento. Ese modelo real es el que yo les voy a mostrar muy brevemente y después una conclusión, una crisis que quiero generar sobre el paradigma actual y una reflexión a la cual yo no les voy a dar respuesta, pero la voy a dejar abierta y cada uno se la llevará a su casa. Acá yo he tomado esta imagen de Vicente Ubeda, un español, donde él tiene etapas o periodos en realidad, del crecimiento del ser humano. Y a cada periodo él le corresponde una acción dentro de la programación de un deportista. Van a ver que esos periodos son la infancia, la prepubertad, la pubertad, la adolescencia, que la marca hasta los 17 años, el adulto joven, el adulto maduro bueno, al final habla del entrenamiento. Pero cada periodo no está determinado tajantemente por una edad, por eso son periodos y no son necesariamente etapas. Y así dice que en la infancia debe haber un comienzo activo con la actividad física, en la prepubertad debe haber un deporte, entre comillas, divertido, previo a eso están los juegos motores, motóricos, cooperativos y todos los que nosotros sabemos, ese aprendizaje del movimiento atravesado por lo lúdico. En la pubertad ya
esa persona que a lo mejor ya está en un club, que ha pasado la escuela primaria o recién sale de la escuela primaria, empieza a comprender lo que es aprender a entrenar, lo sistemático, lo prolijo, lo ordenado, las conductas. Y hasta los 17 años lo define Úbeda como entrenar solo por entrenar, sin otros objetivos tan comprometidos. Ya recién en el adulto joven, que el adulto joven es considerado más o menos hasta los 19 años, es entrenar para competir. Y esto es interesante porque recién en el adulto maduro, más allá de los 20 años, plantea entrenar para ganar. Pero antes plantea entrenar para competir. Es algo que más o menos sucede, pero no tanto como está planteado. Y este es un español y les diría que en España tampoco ocurre tan así como él lo plantea y ya vamos a analizar algunas de esas cuestiones. ¿Qué es crecimiento, maduración y desarrollo? Es un término que lo tenemos a veces muy visto o muy escuchado. En medicina está mucho más, tiene una impronta más grande porque nosotros en medicina tenemos casi un cuatrimestre destinado al crecimiento, maduración y desarrollo del individuo, pero yo se los voy a resumir en poquitas palabras. La Organización Panamericana de la Salud define al crecimiento como el incremento de masa de un ser vivo como consecuencia ya sea del aumento de células o del aumento del número de células o del aumento del tamaño. Enfocado desde la masa muscular, el aumento del tamaño de la célula existe a través de lo que todos conocemos como la hipertrofia, pero el aumento del número, que es la hiperplasia, está todavía en discusión. Falta mucha evidencia científica para corroborar de que existe a nivel muscular. Sin embargo, a nivel adiposo, la hiperplasia sí ya está comprobada, ¿no es cierto? Las células adiposas lo que hacen son esponjitas que se llenan de grasa o se vacían de grasa, pero siempre están ahí. Siempre se hipertrofian o se hipotrofian. Pero hay dos momentos de la vida en que las células grasas, se los cuento como anécdota, o a colación, en que las células grasas sí hacen hiperplasia. Uno es en el nacimiento, que el bebé necesita mucha grasa para tener esa termogénesis, para producir calor, y la otra es a los 8 años de edad. Lo cual implica a los 8 años de edad una edad bastante crítica. Porque si yo sé que a esa edad el niño hace hiperplasia adipositaria, tengo que tener un control prioritario sobre la alimentación de ese niño. Porque si yo digo que las células grasas se llenan de grasa o se vacían de grasa, pero encima a los 8 años hacen hiperplasia, yo no voy a llenar una célula de grasa como la llenaba a los 6. Voy a llenar 2, o 3, o 4. Entonces esas son edades críticas, sobre todo el de los 8 años, que si yo lo llevo demasiado a la comida chatarra o a alguno de esos negocios de hamburguesa y de papas fritas, probablemente contribuya a generar hipertrofia adipositaria sobre esa hiperplasia que ya está desarrollada. Luego viene la maduración, y la maduración son los cambios cualitativos, cuantitativos, funcionales y estructurales que puede llegar a tener ese organismo. Y si nosotros vemos estas 5 barritas, también se define por periodos, pero más o menos. Porque si bien nosotros sabemos que existen periodos de crecimiento que no están encajados en casillas de grupos etarios, la medicina todavía hoy los marca como edades. Para la medicina, la infancia es del nacimiento a los 5 años. Dentro de la infancia podemos meter al neonato también, que es el recién nacido. La niñez de los 6 a los 12 años, la pubertad de los 12 a los 14, la adolescencia 13 a 19 y la adultez de los 20 en adelante, que después nos encontramos con el adulto maduro y el adulto maduro, adulto joven y adulto mayor. Adulto joven, adulto mayor. Pero fíjense que acá está encasillado en grupos etarios. ¿Va? O sea que la medicina todavía en algunas cosas está un poco atrasada. La medicina necesita encajarlo para saber quién va al pediatra, quién no va al pediatra, a qué edad le toca qué vacuna a cuál, a qué edad le toca qué vacuna a cuál otro. Pero la verdad es que a nosotros, dentro de la educación física, tenerlo por fases etarias
no nos sirve demasiado. Nosotros tenemos que poder manejarlo por periodos. ¿Cómo lo vamos a manejar por periodos nosotros? Bueno, yo ahora les voy a dar muy poquitas herramientas para que ustedes, profes, puedan llevar a cabo, aunque el ojo clínico que tiene el profe en la escuela nos permite detectar cuando un alumno está entrando a la pubertad. Simplemente porque los tenemos en 6º grado, nos despedimos el 14, 13 de diciembre y cuando los volvemos a ver en marzo, de golpe no los reconocemos porque pegaron un estirón tremendo. O cuando se van de la primaria y después los cruzamos en marzo, abril, mayo en la calle, ¿no? Entonces ahí vemos que ha tenido un estirón. Ese es un estadio puberal. Antes de ese estirón, que vemos que empieza a tener unos cambios en la voz, en actitudes, en la cara, es el prepuberal, es donde empiezan ya algunas pequeñas hormonas a gotear. Y el desarrollo es la interacción del crecimiento y de la maduración. Es decir, es una conjunción de esas dos situaciones extremadamente biologicistas, como marcó Rodrigo, pero que en este momento del desarrollo se van a ver involucrada por unos aspectos de carácter psicológico, sociales, intelectuales y emocionales, que es algo de lo que venimos viendo recién, ¿no? O sea que ya en esta etapa de la maduración no es tan biologicista todo. Ya hay algunas otras áreas que empiezan a participar, sobre todo las emocionales, en el aprendizaje. La interacción de todos de estos 4 aspectos se van a dar en relación a las conductas humanas. Y esas conductas humanas que nosotros, sobre todo en la educación primaria, vamos a tener participación, además de la familia, en su formación, son las que van a determinar qué tipo de deporte en el futuro pueda elegir ese alumno. Así, por nuestras acciones, habrá deportes que puedan gustarle, como el softball, el handball o el hockey, que va a depender mucho de la visión que nosotros, docentes de educación física, le demos. Cuanto más amplio sea el abanico de posibilidades y de conocimientos que le demos, más amplio va a ser el abanico de posibilidades de elección en función de estos aspectos que va a tener ese alumno que nosotros en el patio de la escuela construimos durante esos 7 años, u 8 si además nos toca la salita de 5, o 9 si nos toca la salita de 4. Muy bien. Ahora yo les decía que esto estaba encasillado, ¿no es cierto? Que decíamos, che, de tal edad es esto, de tal edad es esto, de tal edad a tal edad es aquello otro. Sin embargo, esto ustedes lo tienen claro, existe una edad biológica y una edad cronológica, y no van de la mano, a pesar de que la medicina todavía lo encasilla en una edad cronológica. La edad biológica va de otra forma, tiene otros ritmos. Algo que nosotros no podemos determinar en la educación física con claridad la edad biológica, porque no sabemos si el hueso de su fémur se está osificando o no se está osificando, o si los huesos de su muñeca, que son los que nos dan ciertos parámetros en una de las escalas de Tanner, están más maduros, más osificados o menos osificados. No, en el patio de la escuela necesitamos otras herramientas. Pero, ya sea en el patio de la escuela, en 7º grado, o ya sea en el club, con los más pequeños que se están iniciando en un deporte, si nosotros todos los meses tuviéramos la posibilidad de medirle la talla desde los 10 años hasta los 12, 13, y cada mes anotamos esa talla y tomamos una gráfica, vamos a encontrarnos que hay un momento de la vida en varones y en mujeres antes, en varones después, donde hubo un crecimiento acelerado. Si yo trazo esa curva, voy a encontrarme con que hubo un crecimiento acelerado. Ese crecimiento acelerado, o pico de velocidad de crecimiento, en pediatría se lo conoce como pico de velocidad de crecimiento, es el que nos va a determinar a nosotros indirectamente que está en un estadio puberal o prepuberal. Si se estabilizó después del pico esa velocidad de crecimiento, estará en un estadio postpuberal, ingresando a la adolescencia. Entonces, yo ahí tengo una herramienta para determinar, en función de las actividades que planifico para ese deportista o para ese alumno, si está en periodo puberal, en goteo hormonal, o sea, prepuberal, o está en un periodo postpuberal. Y a partir de ahí voy a poder abordar las fases sensibles que yo ahora les voy a mencionar. En esta gráfica lo que estamos viendo es una gráfica representativa, no es tajante, de la velocidad de crecimiento con la edad.
Por supuesto que esto está hecho en una media, porque yo les estoy diciendo que algunos su pico de velocidad de crecimiento lo pueden tener antes o lo pueden tener después, pero la media nos marca que el pico de velocidad de crecimiento de las mujeres lo vamos a tener ahí cerca de los 11 años y medio. Por eso digo que si todos los meses tomáramos la altura, si nos interesara hasta los 12, 13 años, vamos a poder saber en el momento en el que está en el estadio puberal. Y los varones, un poco después, algunos plantean 7 meses después, otros 1 año y medio después. En términos generales, son casi 2 años después que van a tener ese pico de velocidad de crecimiento los varones. Yo acá voy a marcar algunos errores frecuentes en la planificación a largo plazo de ese deportista. Pero en planificación a largo plazo entra lo que yo planifico para ese individuo en el futuro en la escuela primaria, lo que yo planifico para ese individuo en el futuro en la escuela secundaria y lo que planifico para ese individuo en el caso de que esté en un deporte formalmente constituido, yendo a un club con fines competitivos. Por supuesto que yo en la escuela primaria no planifico que mi alumna Rita sea campeona del mundo de 100 metros llanos. No, eso no ocurre. Yo lo que hago con el desarrollo de esas fases sensibles en mi escuela primaria es ponerla a Rita en la mejor condición biológica para su vida saludable o para que salte al deporte que en función de las características previas que yo había mencionado, ella pueda elegir en su futuro en función del abanico de conocimientos que yo le di en la escuela o en función del abanico de posibilidades que su lugar de residencia le dé. ¿Por qué digo su lugar de residencia? Pues yo doy clases en un pueblo y el abanico de posibilidades a veces no es tan amplio como el que podemos tener en una ciudad. Uno de los errores es confundir resultados temprano con desarrollo deportivo. A los 16 gana, pero no llega a los 20. Y eso es súper común. Y ahora vamos a ver unas estadísticas. Muy común. Pero yo me quedo un poquito acá, porque a mí me ha sucedido con un atleta que entreno, campeón argentino, campeón sudamericano, campeón panamericano, clasificado para los Juegos Panamericanos ahora en Paraguay y probablemente clasificado para los Hadar y probablemente clasificado para los Juegos Odesur también. Y es que ese chico yo lo tengo desde los 14 años, conozco a sus profes de educación física de la primaria y de la secundaria y han sido muy buenos profes, que en su rol en la base de la pirámide a mí me lo dejaron bastante servido. No es tarea mía, la tarea mía fue terminar de moldear, pero la base de la pirámide la hicieron otros. Y es que a los 14 años ese nene estaba acá en nivel y sus pares estaban acá de la misma edad. En la medida que iban avanzando, progresando en el nivel competitivo, él estaba acá y sus pares acá. A los 16, él acá, sus pares acá. A los 17, él acá, sus pares acá. A los 18, él acá, sus pares acá. A los 19, él acá, sus pares acá. A los 20, él acá, sus pares quedaron en el lugar. Y eso es por uno de estos errores, que es quemar esas etapas. Yo no debo quemar etapas en ese proceso si pretendo tener a los 23, después de los 23 años, que es la edad en la que el elite es propiamente un elite, tenerlo formado y compitiendo todavía. Aunque vamos a ver si eso se da así. Falta de flexibilidad ante el crecimiento y maduración, se planifica por calendario y no por biología. Sobrecarga en etapas muy sensibles, doy mucho, muy pronto. Eso puede generar un agotamiento en parte físico, conducir a lesiones, pero sobre todo un agotamiento psíquico. Y eso yo lo he observado básicamente en 2 deportes. Uno es en la gimnasia deportiva, sobre todo la gimnasia deportiva que para el alto nivel competitivo a veces, o la gimnasia artística, son viejos a edades tempranas, y otro es la natación. La natación, sobre todo, que exige muchísimo esfuerzo. Los nadadores nadan a las 5:30 de la mañana porque a las 7 el club está abierto para los socios, no para los nadadores. Tienen muy poquitas horas, grandes volúmenes de carga y ven el azulejo y la pared, el azulejo y la pared, el azulejo y la pared. Entonces la cabeza se les va haciendo muy dura, pero también se les va destruyendo cuando llegan a edades un poquito más altas. Y algo que marco en el último punto, que es algo que en la reunión previa con el Vasco, todos los profes que disertamos hoy queríamos dejar en claro, nos pidió dejar en claro, y es una desconexión entre las etapas formativas
y el alto rendimiento. Son dos mundos que no se tocan, no se hablan. Porque en la etapa formativa el deportista puede progresar hasta llevar al alto rendimiento, pero el que en la etapa formativa no llegó al alto rendimiento, en el medio, ¿dónde queda? Y no hay casi nada que en el medio los contenga. Si ese se forma sobre todo para la competencia, en el medio lo lúdico, lo divertido, eso a veces no está, no tenemos dónde buscarlo. Ese chico o ese sujeto no tiene dónde buscarlo. Entonces, la etapa formativa y el alto rendimiento se conectan en la medida que llegan. Pero si no llegan, en el medio queda una brecha que no sabemos qué hacer con esa gente. Ahora sí, vamos a las fases sensibles del desarrollo. Esto lo han escuchado todos, profe, ¿verdad? Sí. Las fases sensibles del desarrollo, acá hay una definición que es la de Winter, que es el que implanta el término fases sensibles y es el primero que investiga. Y él dice son periodos delimitados en el tiempo en los cuales, lo leo porque es una cita textual, si no, no me gusta leer, en los cuales el organismo reacciona ante determinados estímulos de forma intensa. Quiere decir que si en un momento de la vida hay un órgano en mi organismo, como por ejemplo el corazón, que va a comenzar a desarrollarse un poco más, si yo en esa etapa además lo estimulo con ejercicio, lo voy a potenciar a ese desarrollo. Son etapas donde el niño es una esponja seca y todo lo que le dé lo va a chupar en grandes cantidades. Fuera de esos periodos de fases sensibles, son esponjas que van a seguir chupando agua, pero que ya están húmedas, no van a chupar tanto. Sin embargo, esto está en el año 1987, fue publicado, pero la realidad es que en esa época, yo creo que en el año 87, me parece que la telefonía celular ni existía. Si nos llamaban por casa por teléfono y estábamos, atendíamos, y si no estábamos, no atendíamos. Que no sé por qué siempre estábamos y ahora no estamos nunca, ¿no? Pero no existía, no estaba globalizada. Se hablaba de globalización, me acuerdo, pero no era la globalización de hoy. Entonces alguien sale hablando de fases sensibles y se instalan las fases sensibles. Y se instalan en función de las edades que vemos ahí abajo. Pero después, cuando la cosa se globaliza, si nosotros vamos y leemos los trabajos de investigación de Winter, vamos a ver dos cosas de las que más se hablan y cada vez se van a hablar más. Una es que el rigor científico con el que Winter en Alemania estudia las fases sensibles, digo en Alemania porque lo estudia en una población determinada, reducida, parece que no carecía del rigor científico necesario que hay hoy como para generar una publicación. Pero con una salvedad, y es que antes no teníamos acceso a eso, pero hoy la globalización nos permite acceder a todos los documentos de investigación científica y poder leerlos y leer la letra chica. Por supuesto, muchos documentos son pagos, pero algunos documentos podemos acceder por una página pirata que es iHub, no sé si algunos la conocen, pero los que más o menos lo manejamos, accedemos y lo leemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las fases sensibles de Winter? Es que, bueno, las fases sensibles resulta que son cronológicas. No sé si son tan biológicas. Y Winter las encasilla en edades determinadas. Yo ahora las voy a desarrollar y voy a desarrollar las fases sensibles por edades. Pero en un costadito se las voy a marcar por periodos. ¿Qué quiero decir? Que puede hacer que el periodo que es biológico no coincida con la edad cronológica. Entonces voy a tratar de superponer las dos corrientes, la de las fases sensibles y la nueva corriente que trata de descartarla un poquito y posicionarse no en fases, sino en periodos biológicos, para que tengan las dos miradas y podamos cruzarlas y no estemos discutiendo si es fase o si es periodo. Y me voy a enfocar básicamente en la resistencia, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, nada más, porque después aparece la coordinación ojo-mano, una cantidad de aspectos que tienen que ver con básicamente el desarrollo neurológico, el desarrollo del cerebro. Así paso a la primera. La primera es la fuerza. Me cuesta hablar de fuerza, aunque voy a marcar algunas cosas, pues está Rodrigo, que es un experto en fuerza. Entonces a veces tengo miedo de decir alguna cosa no mal, pero desactualizada. Entonces tenemos de las manifestaciones de la fuerza, yo voy a resaltar tres: la potencia, la fuerza de resistencia y la fuerza máxima, que fui obteniendo para tener que generar esta presentación de las cosas que fui encontrando, eran las más interesantes. Y si bien nosotros tenemos este cuadrito de las fases sensibles,
por fases cronológicas. La potencia se debería empezar a entrenar en niños a partir de los 8 años y hasta los 12 años de edad, primando la velocidad sobre la carga. Si digo algo mal, Rodrigo, vos hace de cuenta que lo dije bien, para que la gente se lo crea. Prima la velocidad sobre la carga. Cuando paso a la fuerza-resistencia, que es desde los 8 años en adelante, va a primar el número de repeticiones sobre la carga. Esto en términos generales. Esas edades son edades escolares, es decir que independientemente de que puedan ir a una escuelita de desarrollo deportivo en donde van a encontrarse con la especialización temprana, nosotros en la escuela le vamos a dar el abanico de todas las posibilidades. En la escuela no le damos especialización temprana. Pero vamos a desarrollar con toda nuestra expertise docente qué actividades vamos a dar para esas fases. Y la fuerza máxima de los 12 años en adelante a partir del estadio puberal. Fíjense que yo digo 12 años en adelante, pero también digo a partir del estadio puberal, para ser un poco biologicista y un poco cronológico. ¿Y por qué se da? Básicamente, esa cronología que se da sobre esas manifestaciones de la fuerza están muy determinadas por las concentraciones hormonales que va a tener ese individuo a lo largo de ese periodo de infancia, niñez y adolescencia y un poquito de la vida adulta. Nosotros vemos ahí, en la línea azul, lo que muestra es la concentración relativa, no está en nanogramos ni nada, es la concentración relativa de la testosterona en una edad media que es ahí un poquito antes de los 12 años, al principio de ahí 6º grado, donde empieza ese alumno a tener el primer goteo hormonal, las primeras hormonas que empiezan a segregarse en un poquito más de cantidad. Por eso vemos que en azul la testosterona comienza a subir y sube de golpe la testosterona. Pega un salto grande, junto con otras 2 hormonas. La que vemos en verde, que es la hormona de crecimiento, es esta hormona que recuerdan que Messi tenía una carencia de esa hormona y acá no se lo trata, el Barça lo termina tratando, ¿no? O por lo menos eso es lo que se conoce, porque tenía un déficit de producción de hormona de crecimiento que es determinante para el crecimiento de los huesos largos, para el crecimiento de todo el organismo, pero sobre todo para los huesos largos. Es la que nos determina el crecimiento en longitud. ¿En qué etapa? En la etapa puberal. Bueno, aparentemente, según lo que entiendo, Messi fue dosificado con GH, con hormona de crecimiento, y se lo salvó de esa condición. Y la otra es la que está en naranja, que es el factor de crecimiento insulínico, es otra hormona anabólica que tiene su ascenso también en el mismo periodo. Estas 3 hormonas determinan en el hombre y en la mujer también, pero en menor medida, pero mucho más en el hombre, por lo cual después de la pubertad los niveles de fuerza del hombre son muchísimo más altos que los niveles de fuerza de la mujer. Antes de la pubertad podemos decir que son prácticamente todos iguales. Y es que genera un aumento en el corte transversal de la masa muscular. Ese es uno de los motivos por el cual puede desarrollar más cantidad de fuerza, porque tiene más cantidad de fibras musculares queriendo empujar al mismo tiempo. Mientras que la mujer está un poco más determinada por la progesterona, que la vemos ahí en Bordeaux, y el estradiol, que es un estrógeno, es una forma de estrógeno, el estradiol, que lo vemos en color rosa. Esas hormonas, las hormonas sexuales, la testosterona, el estrógeno, la progesterona, vienen de un precursor natural que es el colesterol. El colesterol tiene, creo que 21 carbonos, y en la medida que el colesterol va perdiendo carbono, se va transformando en testosterona, en estrógeno, y el estrógeno se va a dividir en estradiol, estrona u otros, dependiendo si es durante el embarazo, durante la niñez o durante la vida adulta. Y acá les muestro algo que es muy interesante y que yo creo que es muy dependiente de nosotros, profes de educación física de escuela primaria, y es que hay un estudio que se ha hecho a nivel mundial, a nivel global, donde se ha evaluado los niveles de fuerza de niños y adolescentes. Se lo ha evaluado por diferentes métodos. Uno es el hand grip, que es un aparatito, un dinamómetro que mide la fuerza de presión y ya tiene escalas establecidas, y el otro es el salto en longitud.
Y se ha encontrado grandes déficits de fuerza actualmente en la población mundial. Pero en Sudamérica en particular, que es el dato que yo rescato, la Organización Mundial de la Salud recomienda mínimos requisitos a cumplir en el entrenamiento de fuerza con jóvenes. Y lo que se ha encontrado en Sudamérica, fíjense ahí en letra naranja, es que del 70 al 80% de los jóvenes no cumplen las recomendaciones mínimas de entrenamiento de fuerza de la Organización Mundial de la Salud. Y estoy seguro, y yo me incluyo, que cuando nosotros llegamos a la escuela, planificamos el deporte, la entrada en calor, está bien que los profes tenemos que hacer 200 millones de cosas en la escuela, porque son tantas las cosas que deberíamos cumplir que se nos hace un poquito más difícil. Pero yo no tengo en mi escuela, aunque debería tenerlo, haciendo autocrítica, no digo, a ver, 10 minutos con cada grado por clase lo voy a dedicar al entrenamiento de la fuerza. No hace falta que aclare que entrenamiento de la fuerza no es hacer levantamiento olímpico, ¿no es cierto? Entrenamiento de la fuerza son todos los métodos que como profe de educación física ya conocemos con el propio cuerpo, etc. Pero bueno, la realidad es que no lo planificamos. Y que el 70-80% de los niños no cumplan con esos requisitos mínimos que determina la Organización Mundial de la Salud, se traduce en mala calidad de vida en la edad adulta. Pero no solo mala calidad de vida en la edad adulta, sino a patologías asociadas, sobre todo patologías de la modernidad, que son la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, el síndrome metabólico, todas esas patologías de la modernidad que además sobrecargan presupuestariamente y en recursos humanos al sistema de salud. Entonces, desde ese punto de vista, los profes de educación física somos el primer agente preventor de salud de ese futuro individuo que hoy lo tenemos como un niño en la escuela. En cuanto a la velocidad cíclica va de los 7 a los 12 años. Si yo se los voy a traducir, va desde los 7 años hasta el estadio prepuberal, puberal. ¿Y por qué se estimula mucho la velocidad cíclica ahí? Porque después del estadio puberal, con el crecimiento de las longitudes corporales, con el crecimiento de los extremos de palanca de esas longitudes corporales y con la distancia, aunque es poquita, pero la existe, que hay desde el sistema nervioso hasta las terminales nerviosas, después de la pubertad, los niños pierden velocidad cíclica, ya no son tan veloces de piernas. Entonces, entendiendo que después de la pubertad esa velocidad cíclica se va a perder, antes de la pubertad yo debo preocuparme por ganar la máxima velocidad cíclica posible para que esa pérdida pueda estar compensada. ¿Cómo gano velocidad cíclica? Atados con una banda elástica, un chico arrastrando al otro y después vuelve, corriendo en cuesta abajo. Bueno, resuelvan, diría el Pipi Ortega. La velocidad cíclica hasta los 15 años en niños y hasta los 12 años en niñas. Esta es una fase que es sensible para estimularlo, pero que además es importante para estimularlo porque el crecimiento de los segmentos corporales genera mucha torpeza, ¿no? Genera los niños en la edad puberal son bastante torpes porque la estructuración de su esquema corporal no va de la mano por el crecimiento acelerado, por ese pico de crecimiento, con el tamaño de su cuerpo. Entonces, un nene cree que va a pasar entre dos sillas y resulta que se las choca, o que va a poder saltar las piernas de un compañero cuando nosotros hacemos el juego, y ojo con esto, y resulta que salta y a lo mejor le cayó en las piernas del de adelante, porque su cerebro le está diciendo que su cuerpo tiene una forma que en realidad no tiene. Entonces, los cálculos de distancia y trayectoria que hace su cerebro no son los que su cuerpo van a terminar manifestando. Los sistemas glucolíticos a partir de la pubertad. ¿Y por qué? Los sistemas glucolíticos son todos los que guardan relación con la acumulación de lactato. Que el lactato se acumula cuando, muy rapidito se los recuerdo, la molécula de glucosa se rompe, se transforma en piruvato y ahí se transforma en lactato. De piruvato, esa molécula de glucosa, a lactato se convierte gracias a una enzima que es la lactato deshidrogenasa. Me meto en la fisiología, que es lo que me gusta, pero van a ver que es importante e interesante que lo sepan. Pero esa lactato deshidrogenasa, esa enzima, convierte el piruvato, que era glucosa, en lactato, pero también el lactato lo convierte en piruvato. Es ida y vuelta, es reversible, pero en los niños
no hay maduración de esa hormona. Entonces acumulan poquito lactato, pero también les cuesta limpiar ese lactato que acumulan. ¿Por qué? Porque yo dije que el piruvato se convierte en lactato por esa enzima, pero también el lactato se vuelve a piruvato. ¿Y por qué es importante que el lactato se vuelva a piruvato? Porque en las actividades aeróbicas, el corazón consume a ese piruvato, que antes era lactato, o consume a ese lactato para utilizarlo como sustrato energético. Entonces, la poquita cantidad de enzima LDH que tiene ese chico, a veces no le permite meter dentro de la célula cardíaca ese lactato para que lo utilice como combustible, como lo mete un adulto. Y la velocidad frecuencial, también por la misma causa que la velocidad cíclica antes de la pubertad, sobre todo por la longitud de palancas. Acá yo lo que tengo es una gráfica representativa, no es exacta, de la proporción estimada de los subtipos de la enzima LDH, esta enzima que yo les digo que el niño la tiene inmadura hasta la pubertad y madura después de la pubertad. Quiere decir que después de la pubertad le puedo dar trabajos anaeróbicos o trabajos con mucha acumulación de lactato. La que está en la LDH1, la que está en azul, es una LDH, una isoforma de tipo cardíaco. Es la que va a meter ese lactato en el corazón como combustible. La número 5, la que está en naranja, es la isoforma que está en el músculo esquelético. Es la que va a meter piruvato en el músculo esquelético, pero también es la que va a sacar el lactato del músculo esquelético, que la tiene que agarrar la número 1, que está en azul, para meterla dentro del corazón. Y lo que está en verde es la que corresponde a los pulmones, no importa, no es tan importante. Ahora, yo les doy un parámetro, una medida para que ustedes empleen en sus clases, y es que la acumulación de lactato viene a partir de los 7 segundos aproximadamente de trabajos muy intensos. Y los chicos tienen una característica. Sabemos que todo lo hacen con corta duración y con alta intensidad. Eso lo tenemos clarísimo, lo hemos escuchado una cantidad de veces. Pero a la hora de yo tener que planificar, por ejemplo, carreras de relevos con los chicos, yo sé que cualquier cosa que le demos lo van a hacer a máxima intensidad. Pero si voy a hacer una carrerita de relevos en donde a través del juego voy a entrenar los sistemas anaeróbicos, yo tengo que prever que como ese chico tiene una carencia de una enzima que es la LDH, de la que venimos hablando, y se le va a dificultar el sistema anaeróbico y que el lactato se junta a partir de los 7 segundos, yo, profe, tengo que tener calculado que cuando la fila de ese alumno larga para llegar hasta el cono corriendo y pegar la vuelta, de acá al cono y volver, no puedo tener más de 7, 8 segundos. ¿Está? Porque si no, estoy haciendo ineficiente el sistema. Eso yo tengo que poder tenerlo calculado. No puedo ponerle en la mitad de la cancha las filas y hacerlo correr a toda velocidad hasta la línea final de la cancha de fútbol. Eso sí es una aberración, porque desde un punto de vista madurativo, enzimático, esos chicos lo van a pasar mal, lo van a terminar sufriendo. ¿Y el problema de que lo sufra es que le pase algo malo? No, la verdad es que no le va a pasar nada malo. Lo que pasa es que yo no voy a desarrollar nada. Y lo que sí voy a lograr es que no tenga adhesión por la actividad. Y que al final el chico, la actividad que no le gusta, en el futuro adulto no la vuelve a repetir. No sé cuál de los profes decía, lo que nos enseñaron mal o con pocas ganas en el Instituto de Educación Física, ese deporte después nosotros no lo queremos dar cuando somos profe. Con los chicos pasa exactamente lo mismo. Lo que nosotros no dimos bien, en el futuro no le van a tomar gusto. La resistencia no es solo la resistencia y nada más como parece. Está tan babeado esto que ya la cinta no se me pega. La resistencia tiene muchas áreas de la resistencia. Puedo decir una resistencia suavecita, una de moderada intensidad y una de alta intensidad. La resistencia general, que yo pongo acá, se puede estimular a partir de los 5 años. ¿Qué es la resistencia general? Una resistencia de baja intensidad. Ahora, a la salita de 5 no le voy a decir, chicos, hoy vamos a meter 10 vueltas a la manzana y después nos vamos a quedar 10 minutos elongando. Porque obviamente que no voy a generar adhesión a la actividad y que no lo van a hacer. Lo van a pasar mal porque van a tener una fatiga, un cansancio por falta de entrenamiento, pero sobre todo lo que van a tener es aburrimiento, porque esa actividad no genera emociones, esa actividad es aburrida. Entonces, resuelvan.
ustedes cómo voy a hacer yo para desarrollar la actividad aeróbica general en esos chicos. Y una estrategia que a mí me gusta mucho, que siempre marco, es con la música, con un trabajo intermitente, lo que conocemos como intermitente metabólico. Entonces, pongo música, 30 segundos, corren para donde quieren, como quieren, paro la música, 30 segundos, congelados como estatua. Les hago cosquillas a ver si se lo aguantan, pero a los 30 segundos vuelvo a alargar. Entonces pongo un componente lúdico que cada clase, 7, 8 minutos, corren y desarrollo un poquito tiempo, pero desarrollo un poco de resistencia general. Y una vez cada tanto lo puedo hacer de 10 minutos o ir incorporando otros condimentos. El VO2 máximo, el consumo máximo de oxígeno, es de los 14 a los 17 en mujeres, porque maduran antes, y de los 15 a los 18 en varones. El VO2 máximo, el máximo consumo de oxígeno, es la máxima intensidad que podemos sostener en una aptitud aeróbica. En esa intensidad la pasamos mal todos, los chicos, los adultos, los grandes, todos la pasamos mal en esa intensidad. Pero hay que estimularlo porque el consumo máximo de oxígeno es un fiel reflejo de la calidad metabólica de ese individuo en la vida adulta. ¿Por qué la resistencia general en edades tempranas, desde los 5 años? Porque hay una teoría de Thomas Woodland en la que, una hipótesis en la que él hipotetiza, en realidad hoy ya está comprobado, porque hoy ya se puede ver por otros métodos diagnósticos, que la célula muscular del niño está llena de mitocondrias. Él le llama la hipótesis de la célula atestada. Está atestada de mitocondrias. Tiene tanta cantidad de mitocondrias que energéticamente son muy eficientes en el uso de las grasas como combustibles, en el uso de la glucosa como combustible, en las proteínas tendría que ser patológico, pero esa hipótesis hace que los chicos en bajas intensidades puedan repetir una actividad, no en forma continua porque hay aburrimiento, una cantidad de veces, por la gran biogénesis o por la gran masa mitocondrial que tienen. Pero en el caso del consumo máximo de oxígeno no lo pueden mantener, porque en consumo máximo de oxígeno hay mucha acidosis metabólica, elevo mucho lactato. Pero después de la pubertad sí vamos enfocando el entrenamiento del VO2 por esto, reflejo de la calidad de vida. Pero ¿por qué no lo puedo hacer antes de la pubertad? Porque nuestro cerebro, nuestro cerebro es el sistema nervioso, junto con la médula espinal conforman el sistema nervioso y el cerebelo. Nuestro cerebro se divide en subsistemas. Uno es el sistema nervioso autónomo, que a su vez se divide en dos sistemas, que lo tienen que haber escuchado. Sistema simpático y sistema parasimpático. ¿Lo han escuchado todos? Sí. El sistema simpático estimula el sistema cardiovascular. Y el sistema parasimpático es el que le pone un freno y le dice, che, pará loco, más despacio porque acá nos vamos a morir todos. Antes de la pubertad hay menor actividad del sistema simpático, así que no hay mucho para estimular. Pero además hay alta actividad del sistema parasimpático, por lo cual cuando se cansa un poquito, el sistema parasimpático enseguida le dice al cerebro, che, no, pará un cacho porque yo ya me estoy cansando con esto. Por eso, cuando se evalúa en laboratorio a un deportista niño para ver su VO2, no se ve el VO2 máximo. En chicos se ve el VO2 pico. ¿Qué significa el VO2 pico? Que el consumo de oxígeno en un niño va aumentando y cuando llegó el máximo, el niño para. Eso es el VO2 pico. Se ve en niños y también se ve en sedentarios. Pero en adultos entrenados, el consumo de oxígeno sube, llegó al máximo. Y después de haber llegado al máximo, el adulto todavía lo puede seguir sosteniendo unos cuantos segundos más. El niño no lo puede hacer. Por eso en el adulto es VO2 máximo, en el niño es VO2 pico. Pero después de la pubertad sí. ¿Por qué? Hay una ley que es la ley de Fick que dice que el VO2 máximo, me faltó la palabra máximo, el VO2 máximo es la resultante de la siguiente ecuación. Gasto cardíaco, y gasto cardíaco es volumen sistólico, que es lo que entra en esta cámara del corazón que está de mi lado, que es el ventrículo izquierdo, volumen sistólico, por frecuencia cardíaca, la cantidad de veces que late el corazón expulsando esa sangre. Eso es gasto cardíaco. Bueno, la ley de Fick nos dice que VO2 es igual a gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno, quiere decir la diferencia que hay
entre el oxígeno que va por la arteria y se queda en el músculo y el oxígeno que sale por la vena. Esa diferencia es todo el oxígeno que se quedó dentro del músculo, dentro de la mitocondria. Entonces el VO2 está determinado por eso. Yo les digo que está determinado por eso. Entonces, ¿qué es lo que va a contribuir en esta ecuación de la ley de Fick para que el consumo máximo de oxígeno sea óptimo estimularlo después de la pubertad? Uno es que después de la pubertad va a aumentar el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo, de esa cámara. ¿Qué es el diámetro, diastólico? ¿Qué es el diámetro diastólico? Es la máxima capacidad en la que se puede expandir ese ventrículo, también conocido como telediástole. Porque el corazón late, ven que se achica, se contrae, se expande, se contrae, se expande. La máxima expansión se consigue después de la pubertad. O sea que va a aumentar ¿qué? El volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que va a expulsar ese ventrículo. Uno de los componentes de la ecuación, ahí en gasto cardíaco, volumen sistólico. Y el otro componente es que aumenta, como consecuencia de la testosterona sobre todo, la masa ventricular. Todo eso que vemos alrededor, que se contrae y achica la cámara, todo eso es músculo cardíaco. Igual que el músculo esquelético, pero este es cardíaco. Es muy parecido, tiene una conformación un poquito diferente. Eso aumenta. Si aumenta la masa ventricular, que es músculo, la fuerza de contracción para vencer todas las resistencias periféricas al momento de tener que empujar sangre desde el corazón hasta la punta de los pies, va a verse mejorada, porque el aumento de esa masa muscular le va a dar más fuerza al ventrículo. Por eso en deportistas, cuando encontramos ese corazón que lo conocíamos como corazón atleta, lo que tiene ese atleta es más cavidad y más masa ventricular. A diferencia del hipertenso que tiene más masa muscular, pero con un agujerito bastante chiquitito del ventrículo, ¿está? Ahí encontramos diferencias. O el que tiene mal de Chagas, que ocurría mucho en el norte de nuestra ciudad, ahora no está combatido totalmente, pero hay menor prevalencia. Lo que hacía el mal de Chagas es muy grande el agujero del ventrículo y muy finita la pared. Entonces eran corazones que tenían que expulsar mucha sangre, pero no tenían masa muscular para hacerlo. Esta es la velocidad de crecimiento en azul del diámetro diastólico y en rojo de la masa ventricular. Fíjense que cercano al estadio puberal es donde se da ese pico de crecimiento. Por eso después de ahí y después se ameseta, pero después del periodo puberal le dan que yo lo voy a estimular. Fíjense ahí, desde el recién nacido, que tiene un diámetro diastólico VI, eso que parece un 6 es ventrículo izquierdo, de 15 milímetros. O sea que en un recién nacido, el diámetro de la pared muscular distendida es un poquito más chiquita que esta tapita. Pero fíjense que a la edad de 20 años, ya después de los 15, llega a 50-60 milímetros la distensión. Es decir, la distensión va a llegar a este tamaño, a 3 tapitas. Por eso la cantidad de sangre que voy a expulsar después de los 5 años va a ser la mitad de la que puedo expulsar a los 20. Entonces, no voy a poder cubrir todas las demandas del organismo si la cantidad de oxígeno que yo le voy a pedir es máximo. Si el consumo de oxígeno que yo le voy a pedir es máximo. Esa demanda no la voy a poder cubrir. Entonces, de acá desprendemos que el consumo máximo mejora en forma modesta con la edad en ambos sexos hasta la pubertad. Mejora simplemente por la actividad aeróbica, no mejora porque yo le tenga que dar VO2, entrenamientos de máxima intensidad a los niños. Con entrenamiento aeróbico general ya mejora. Durante la pubertad aumenta notablemente en varones por el aumento de la masa magra, muscular, esquelética y de la hemoglobina. Y en mujeres se estabiliza un poquito antes por el incremento relativo de la masa grasa, ¿no? Sabemos que biológicamente la mujer se prepara para albergar al huevo cigoto o al feto, por lo cual ese tejido graso es el que va a generar la termogénesis para mantener en condiciones de incubadora a ese ser que va naciendo. Y la flexibilidad no la voy a tocar mucho, sí les digo, desde los 6 años de edad es su pico sensible para estimularlo, aunque la flexibilidad siempre la flexibilidad va a ser involutiva.
yo puedo mejorar un poquito o no, pero en la función de que la estimulo, pero tarde o temprano la flexibilidad es involutiva, cada vez voy a ser menos flexibles. Y antes de los 6 años se aconseja no hacerlo porque podría llegar a traer deformaciones estructurales óseas, grandes cavidades glenoideas o cotiloideas a nivel de la cadera o de los húmeros o de la cavidad y contra el omóplato. Entonces no se aconseja estimularla antes porque ya antes de los 6 hay una flexibilidad natural. Antes de los 6 años a un nene le pedimos que se chupe el dedo del pie y seguro que llega y se chupa el dedo del pie. A partir de ahí empieza ya a ponerse un poquitito más rígido. Pero no la tocó mucho la flexibilidad porque hoy está en discusión si la flexibilidad es una capacidad motora más o si la flexibilidad es una capacidad contributiva de las otras 3 capacidades motoras en realidad. ¿Por qué? Porque una capacidad motora se define porque de algún modo va a generar un rendimiento en el ser humano, pero la flexibilidad está en discusión si se traduce en rendimiento o no. Acá les voy a presentar un modelo propio. Estos son 3 atletas que yo he tenido de buen nivel en toda mi vida de entrenador. El primero que vemos allá es Nicolás Francini. Ese chico fue proyecto olímpico, campeón argentino en larga distancia, quedó 11 en la Copa Panamericana de México y 7º en una Copa Panamericana en Brasil. Y dejó a los 19 años en 2º año de la facultad, en Ciencias Económicas. Trató de seguir un poquito, pero después se metió en una maestría y un chico con toda la proyección terminó abandonando. La segunda es Martina Imaz, proyecto olímpico Dakar 2022, campeona argentina, campeona sudamericana, campeona de España en relevos mixtos, subcampeona de España por equipos femeninos, esto a los 14 años, y 7ª en una Copa de Europa, contra todas las élites. Ella sale campeona sudamericana y cuando termina el campeonato sudamericano, el psicólogo con el que trabajamos un tiempito después me dice, una semana después, che, Facu, mirá, me parece que la Marti va a abandonar, esto estoy diciendo a los 14 años, a pesar de que esta chica era así campeona innata. No era una chica a la que nosotros le exigíamos y la exprimíamos como una naranja, para nada. Ella decía, che, Facu, el sábado como con mis abuelos, y yo decía, listo, el sábado no entrenés. Hacía muy poquito actividad física, pero había nacido con una genética maravillosa. Y su psicólogo me dice, mirá, vino la Marti, tuvimos una sesión, le pregunté, che, ¿cómo te fue? Bien, Martina, saliste campeona sudamericano. Y la Marti me dijo, sí, pero culpa del campeonato sudamericano me perdí un cumpleaños de 15. Entonces, cosas que los profes sabemos que pueden ocurrir y que está perfecto que ocurran, porque el deportista de alto rendimiento la vida social la relega. A mí me ha tocado relegarla y la verdad que es feo relegarla, pero bueno, son elecciones de vida, y la Marti termina dejando el triatlón. Y Bautista Arbizu, que es el que yo le digo que está todavía vigente, que probablemente sea el que esté en los Hadar, que va a estar en los Juegos Panamericanos de Asunción y que creo que va a estar en los ODESUR también. Bautista, proyecto olímpico Dakar, campeón argentino junior, campeón argentino elite, campeón sudamericano, campeón panamericano, campeón de España en relevos mixtos junto con la Marti, 8º puesto en la Copa de Europa, 35 en el ranking mundial, 83 en el ranking continental, 338 en el ranking mundial y calificado para los Juegos Sudamericanos ahora. Bautista cumplió 20 años, todavía no llegó a los 23, que a partir de ahí es la elite. Hoy es una categoría que se llama como sub-23, que es un juvenil un poquito adulto, pero con un nivel cuasi de elite. Todavía le faltaría más para el Juego Olímpico. Necesita varias competencias de esta para juntar puntos para aspirar a un Juego Olímpico. No ha dejado, todavía está vigente. Veremos en los próximos 3 años si se lo puede sostener o no, pero él se sostiene mucho a expensas de que su familia tiene las cuentas en rojo, para que él pueda juntar puntos por todos lados. Esto tengámoslo en el tintero y ya vamos a ver por qué. Y yo acá planteo ese paradigma que quiero romper, que dice, de la curva del talento de la promesa al olvido. Y fíjense que al lado pongo el logo de los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018. Yo busqué estadísticas para ver ¿qué había pasado con esos deportistas que compitieron en los Juegos Olímpicos? Y no hay estadísticas en el mundo. Entonces dije, bueno, a nivel mundial no lo voy a poder conseguir.
pero agarré la lista de todos los competidores individuales que compitieron en los Juegos Olímpicos y uno por uno empecé a comunicarme con ellos y hacerle 3 preguntas. Una era si seguían compitiendo, la otra era si habían llegado a un Juego Olímpico de mayores, porque si tuvieron un Juego Olímpico juvenil, sabemos que la proyección es el Juego Olímpico de mayores, y la otra, si no llegaron, si creían que con apoyo hubieran llegado. Por supuesto, el 90% de los deportistas dijeron que con apoyo sí creen que hubieran llegado, y a veces el apoyo, el deportista, y me ha pasado a mí, lo pensamos desde lo económico, ¿no? Siempre decimos que, bueno, la verdad que sí, faltan políticas deportivas a nivel nacional o a nivel de todos los estamentos para sostener a un deportista. Pero el apoyo no es lo económico, el apoyo es sostener al deportista de Juego Olímpico, que para los Juegos Olímpicos de la juventud tuvo todo y cuando se terminó no tuvo nada. A ese hay que sostenerlo psicológicamente, motivarlo, mostrarle un poco la zanahoria y esas cuestiones, o psicológicamente o lo que fuera. No es solo económicamente para que siga viajando. Lo que pasa es que en ese momento fue un momento de plata dulce para el deportista porque los Juegos Olímpicos tenían sede acá. En esos Juegos Olímpicos compitieron 4.012 países, atletas de 210 países. 141 deportistas argentinos. 73 deportistas individuales, de los cuales yo me pude comunicar con 68, pero los otros yo ya sabía el resultado. Y adivinen, ¿cuántos de esos siguen haciendo deporte hoy, de esos olímpicos? Levántenme la mano los que creen que más del 70% siguen haciendo. Los que creen que más del 50% siguen haciendo, o sea que ya son bastante pesimistas, están pensando que menos del 50% no lo hace. Del 100%, el 94% no llegó a un Juego Olímpico de mayores. El 94%. O sea que llegaron más o menos 3. Y el 27% solamente compite actualmente. O sea que el 73% de esos olímpicos que hoy tendrían 23, 24 años, es decir, estarían saltando a la edad elite, ya no compiten. Y solo el 6% llegó a un Juego Olímpico de mayores, porque realmente eran talentosos. Hablo de deportes individuales, no de deportes grupales. Si yo acá sumo a todos los deportistas de deportes grupales, estoy seguro que los porcentajes negativos aumentan notablemente. ¿Cuántos de los medallistas de los Juegos Olímpicos, de los medallistas estoy hablando, no de todos los que llegaron, de los medallistas argentinos, continúan todavía hoy compitiendo? El 76% abandonaron. ¿Está? No estoy diciendo que compiten pero ya no tienen tanto nivel. Estoy diciendo que el 76% abandonaron, no hacen más el deporte. Y eran olímpicos juveniles, lo que implica que eran promesas para las Olimpiadas mayores. Hay un porcentaje reducido que sigue compitiendo de esos medallistas individuales. Adivinen qué deportes son o cuáles creen que pueden ser. ¿Cuál? Tenis. Bien, tenis. ¿Por qué será? Pues se la pueden bancar. Tenis, vela y golf. Esos 3 son los que siguen compitiendo hoy, ¿no? No les genera un problema económico ni tener que retrasar el estudio, ni tener que salir a trabajar para poder competir. Yo eso se los digo a ustedes, no lo marco acá, pero en realidad es algo para considerar dentro de la balanza. Si yo saco a esos deportistas que son los que tienen la posibilidad económica para continuar, seguramente no es el 76% los que abandonaron, seguramente son muchísimos más. De acá se desprenden algunas conclusiones. No todo talento juvenil madura al alto rendimiento. El sistema forma campeones juveniles, pero no garantiza que tengamos atletas de élite. Por más que nosotros respetemos
las etapas del crecimiento, maduración y desarrollo y las fases o periodos sensibles para tener un deportista de élite a los 24, 25, 26 años, por más que nosotros, profe, lo hagamos, la realidad nos muestra esto. Entonces, yo me pregunto, ¿debemos entrenar para el podio o entrenar para la permanencia? Yo no les voy a dar la respuesta, quedará en ustedes. Pero si estadísticamente yo tengo a un deportista como Bautista, en el que voy respetando todas las etapas madurativas, porque quiero tener en el futuro un elite, pero tengo el 90% de probabilidades de que no llegue a los 23 años compitiendo. ¿Tendré que dejar un poquito la ética de lado y exprimir la naranja en edades juveniles y sacarle todo el jugo? ¿O me mantengo en esa ética y la voy exprimiendo de a poco con la esperanza de que a los 23 esté compitiendo en elite? Yo cada vez me lo voy preguntando más y me voy orientando en mi respuesta, que no se las voy a decir. Pero se las dejo abierta a ustedes en función de todo lo que yo marqué para que ustedes se lo planteen. Eso nada más. Muchísimas gracias a todos. Tenía una pregunta. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero además nosotros vamos a tener la expertise para decir, che, Caíto tiene condiciones para el alto rendimiento y económicamente lo va a bancar, entonces lo sostengo. O puedo decir, el Rodri Pereira no va a llegar a los 23 años porque va a tener que laburar o va a tener que salir a estudiar, entonces le exprimo la naranja antes. Bueno, eso estará en la expertise de cada uno. No es que va a ser el falso dilema de que o es blanco o es negro. No, hay grises en el medio, pero bueno, eso queda abierto y estará en cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias. Le dejé babeado el micrófono al que sigue.